La verdad, no iba a ser fácil el proceso de paz aquí en Colombia y relativamente, pues esto es lo que está pasando ahorita, porque hay una situación muy difícil en los territorios. Nuevamente una ola de persecución, estigmatización y amenazas por parte de la fuerza pública a los campesinos en el territorio, a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos. Un constante atropello y violación de derechos humanos en los territorios, que para nosotros es una situación bastante difícil lo que se viene presentando en el momento. El punto 4 es el tema de cultivos de uso ilícito. Las comunidades campesinas hicieron un acuerdo con el gobierno nacional, pero no llegó a ningún feliz término. Realmente el gobierno ha incumplido con esta situación. Solamente se le cumplió a algunos con el pago de los 12 millones de pesos, pero los proyectos productivos no han aparecido en ningún momento y no se le ha cumplido a la gente. Las comunidades han hecho manifestaciones, han hecho protestas, han hecho paros y el gobierno sigue dilatando y dilatando estas cosas y no le ha cumplido a la gente. Entonces esto hace que la gente vuelva a tener que sembrar coca en los territorios y se viene la judicialización, se viene la erradicación forzada y en esto, aparte de venirse la erradicación forzada, pues se viene una cantidad de violación a los derechos humanos y atropellos a las comunidades campesinas, porque no solamente van a erradicar los cultivos de coca, sino que también se le van a comer las gallinas, se le van a comer los marranos, se le van a comer la yuca, el plátano, están arrasando con todas las comunidades. Entonces es una situación bastante preocupante realmente en el territorio, que esto hace que los campesinos ya no crean en este proceso y a los mismos excombatientes de las FARC, a muchos no les han cumplido realmente, no se le ha cumplido con lo pactado en el acuerdo. Hay una cantidad de asesinatos en excombatientes que ya van cerca de 300 excombatientes asesinados y pues más de 700 líderes y defensores de derechos humanos desde que se inició el proceso de paz. Para nosotros como líderes y defensores de derechos humanos lo que podemos visibilizar es que no hay voluntad política. Para nadie es un secreto que la subida de este presidente era volver trizas los acuerdos. Lo que ha pasado es que la gente se ha pronunciado, se ha movilizado a las calles y esto ha hecho que se sostenga un poco el tema de los acuerdos, pero realmente aquí hay que ser claro y es que Duque es un títere de Álvaro Uribe que lo tiene allá para hacer lo que él le diga, pero debido a las exigencias de las mismas comunidades, de las mismas movilizaciones campesinas, ha hecho que esto tenga que cumplir alguna parte y no ha podido hacer con los acuerdos lo que querían. Entonces esperamos de que en estas próximas elecciones realmente haya un cambio, llegue alguien que esté interesado en los acuerdos de paz y esto pueda mejorar. En el 2020, iniciando la pandemia, hubo una gran movilización campesina en la región de Lozada, Guayavero, debido a la situación de despojo de las comunidades y capturas masivas dentro de los parques. Allí se duró 40 días en movilización. El 16 de marzo se llegó a un acuerdo con el gobierno para sentar unas mesas y comenzar una negociación con esos campesinos que habitaban dentro del parque. Se vino la pandemia, esto quedó ahí, esto no ocurrió, el gobierno nunca cumplió como siempre. Y luego se vino el gran paro nacional, más de 70 días, las comunidades movilizadas en todo el país. Fue en reclamo a esto, a esta situación, a una cantidad de incumplimientos, lo uno en el acuerdo, garantías para las comunidades en los territorios, para los jóvenes. Se llegaron a unas mesas de negociación, mesas que no se ha cumplido con lo que se acordó, porque las negociaciones no han podido avanzar. Realmente estamos en un momento bastante difícil, porque acá en Colombia, en este momento, los grupos al margen de la ley, pues no solamente son las disidencias de las FARC, también está la Segunda Marquetalia, también están las bandas del narcotráfico, están los paramilitares reactivados por todos los territorios. Hay un conflicto, para mí diría realmente, peor que el de antes de la firma del acuerdo. Ya como no hay un control en los territorios, como lo hacía antes las FARC, entonces ahora crean una banda de extorsionistas, de ladrones. El tema de la drogadicción se ha disparado en Colombia por todos los territorios, ya hasta el municipio más pequeño hay drogadicción. Entonces es una situación que en este momento para nosotros es una situación bastante difícil. Esto debido al incumplimiento de los acuerdos realmente, porque lo que se acordaba era que el gobierno iba a cubrir estos espacios donde se retiraba las guerrillas de las FARC, pero esto no ha sido real. Esos espacios los han cubrido pero los grupos al margen de la ley, en algunos sectores, los paramilitares de nuevo reactivándose en los territorios, la presencia de las guerrillas de las FARC de nuevo. Eso creo que es una situación. La otra situación es el incumplimiento del gobierno que no tiene voluntad política
para avanzar en este acuerdo de paz y que esto no siga ocurriendo aquí en Colombia. Pero también aquí hay otro tema, que hay muchos intereses detrás del narcotráfico. Esto también trae una cantidad de situaciones y guerras en los territorios por recuperar territorios donde están los corredores del narcotráfico. Es triste decirlo, pero que sabe uno que el gobierno nacional tiene las manos en esto y ellos son los que más les conviene y necesitan recuperar esos corredores estratégicos para poder mover las drogas acá en Colombia. Esa es una situación, yo creo que son dos temas bastante fuertes, que es el tema de la droga y el tema de la tierra aquí en Colombia, que eso es un tema latente en estos momentos. Es el gobierno que no tiene voluntad, porque los campesinos tienen voluntad política de negociar el tema de los parques, el tema de sustitución de cultivos. Ellos quieren buscar una salida. Hace 4 días se terminó una movilización de unos 800 campesinos en la región del Guayabero, reclamando sus derechos en el territorio, porque el ejército se encontraba allí campado hace más de 8 meses en una reserva de un campesino. Se le han apoderado de sus nacederos de agua, donde nace el agua para el centro poblado de Puerto Cachicamo. Estaban cometiendo una cantidad de atropellos y violaciones a los derechos humanos en el territorio, como haciendo empadronamiento a las comunidades a ciertas horas del día, de la noche, retenes ilegales, pidiendo documentos, haciendo las veces de policía judicial, haciendo las veces de policía de tránsito, cuando ellos no tienen esa potestad para hacer esto, tomándole huellas digitales a la gente. O sea, una cantidad de situaciones bien difíciles y que la comunidad tuvo que movilizarse y durar casi 8 días ahí concentrados. Y en este momento en San José del Guaviare se está realizando una reunión con los altos mandos militares, los gobernadores del Meta y Guaviare, para buscar una salida a esa situación que se viene presentando en esta región del río Guayabero. Bueno, hay un tema que me gustaría que lo conocieran, y es que para nadie, ustedes conocen de la firma del acuerdo y saben que en el acuerdo quedó aprobado el tema de la representación de las víctimas. En 16 suscripciones especiales de paz, que debía de haber representación de las víctimas en la Cámara de Representantes. 5 años que no es, el gobierno le puso trabas a esto y no se dio la posibilidad. Hoy se da la posibilidad de presentarse las víctimas, pero que realmente con una cantidad de trabas difíciles para uno poder acceder a presentarse como víctima del conflicto armado aquí en Colombia y representar las víctimas como se debe hacer a nivel nacional. Los mismos partidos tradicionales, las mismas personas que han venido poniéndole traba al proceso, poniéndole traba aquí en Colombia a que se veamos en un país en paz como lo queremos los colombianos. Y aquí en Colombia realmente estamos en un conflicto mucho más difícil que el de antes de la firma del acuerdo. Acompañamos a las comunidades en cualquier movilización, acompañamos a cualquier movilización que hagan los campesinos en el país. Hacemos acompañamiento como defensores y denunciamos cualquier atropello que haya frente a la situación y violación de derechos humanos en el territorio. Denunciamos la presencia de los grupos al margen de la ley en los territorios. También trabajamos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el conflicto, y pues trabajamos realmente muy fuerte al comienzo en el tema del cumplimiento del acuerdo de paz, pero que en este momento para nosotros se convirtió en un problema bastante difícil hablar de los acuerdos de paz en algunos territorios, donde hay presencias de las disidencias de las FARC. Es muy difícil hablar de los acuerdos de paz porque ellos dicen que pues que hablar de los acuerdos de paz cuando no se cumplió y ni se ha cumplido, que no tiene sentido. Entonces eso también nos causa problemas a nosotros en muchos territorios. Donde se puede hablamos del acuerdo y seguimos exigiendo que se cumplan los acuerdos, pero no es fácil. Aquí decir que aquí en Colombia el gobierno, los gobiernos de turno no contamos con un apoyo para al trabajo de la defensa de los derechos humanos en los territorios. Nosotros dictamos talleres de capacitación en derechos humanos, en mecanismos de protección, autoprotección. Eso es como el desarrollo de lo que realmente hacemos en los 9 departamentos que cubrimos como Fundación DOC.